La pandemia causada por la enfermedad COVID-19 es una amenaza para la salud a nivel mundial. El impacto en la salud mental de la población se ha manifestado con el miedo y estrés. La necesidad de evaluar el estado mental generó la primera encuesta de impacto psicológico y salud mental en la población general en China. Dentro de las 2 primeras semanas del brote de COVID-19, se obtuvo como resultados que el 53.8% de los encuestados presentaba un impacto psicológico moderado o severo, y de estos, 28.8% reportaron síntomas de ansiedad moderada a severa. En lo que se refiere a la violencia doméstica, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, se calcula que el 9% de los hogares han experimentado algún tipo de violencia familiar, esto entre enero y agosto del 2020. De la población de 18 años en adelante que tienen un hogar, el 7.8% han sufrido de violencia en este ámbito. Si estos datos se dividen en sexo, se puede observar que en el caso de las mujeres con 9.2% tienen 3.1 puntos porcentuales más que los hombres con 6.1%. De ahí parte la necesidad de entender y saber explicar factores que causan problemas psicosociales, tales como la ansiedad, el estrés e incluso la violencia doméstica, todos aquellos derivados de la situación del brote de COVID-19. Y posteriormente las medidas aplicadas por los gobiernos nacionales y estatales para la protección de la población, los cuales han sido el confinamiento y el aislamiento. Lo anterior es con el fin de evitar que estas cifras puedan incrementar en la población mexicana. La teoría que usaremos en este video para explicar estos fenómenos será la teoría del campo, propuesta por Kurt Lewin, ya que esta nos permite explicar la conducta como producto de las fuerzas que interaccionan en el campo, en donde las conductas como la violencia o aquellas relacionadas con la ansiedad y depresión se justifican por el contexto, como por ejemplo el aislamiento, el desempleo, pérdida de familiares o incluso exposición a noticias a través de diferentes medios de comunicación. Todo esto desarrollado por la contingencia que vivimos actualmente. Depresión y ansiedad en tiempos de COVID-19. La emergencia mundial de salud por COVID-19, iniciada en Asia, llevó a diferentes países a tomar las medidas necesarias para evitar el contagio de esta enfermedad. En el caso de México, desde el 28 de febrero del 2020, cuando se registró el primer caso de COVID-19 en nuestro territorio, el gobierno llevó a cabo un plan de acción. Debido al incremento de contagios y de personas fallecidas por esta enfermedad, se han implementado medidas de seguridad sanitarias. Esto de acuerdo a la capacidad hospitalaria de cada estado del territorio nacional. En el caso de la Ciudad de México, donde estos hospitales están a niveles máximos de capacidad, las medidas son: suspensión de actividades no esenciales en sector público, privado y social. En sectores determinados como esenciales no deben hacerse reuniones de más de 50 personas. Y resguardo domiciliario voluntario y de manera estricta a embarazadas, personas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas. La actual pandemia ha influido en el estado anímico de las personas, provocando trastornos como depresión y ansiedad, principalmente por la falta de contacto social, pérdida de familiares y la incertidumbre por la crisis económica y de salud. Lewin considera campo como una totalidad de hechos coexistentes que se dan en un momento determinado, y estos intervienen en el comportamiento del individuo. Este aspecto abarca las medidas tomadas por el gobierno para evitar el incremento de contagios, además de que la propia enfermedad ha hecho que muchas personas pierdan familiares o conocidos, por lo que se genera en algunas personas el miedo a enfermarse o morir, y no solo él o ella, sino también familiares cercanos. Otro factor es la incertidumbre por lo que va a pasar con los empleos, ya que cerraron muchos centros de trabajo. Tanto la persona como el ambiente se encuentran divididos en regiones. Estas regiones hacen referencia a los aspectos en que se desarrolla la persona, como el ambiente familiar, de trabajo, sociales, etc. Por otro lado, las medidas que funcionan como barreras que no permiten que la persona interaccione en todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, dejaron de trabajar o lo hacen desde casa, no pueden reunirse con amigos o sus seres queridos. Dejaron de salir a lugares públicos debido a las restricciones y dejaron de hacerlo debido al miedo por contagiarse y por lo tanto, su espacio ha sido limitado a su casa, en donde se redujo todo contacto físico y además que las limitaciones de los horarios y el mismo espacio entre la escuela, trabajo, descanso dejaron de existir. Su casa deja de ser un espacio dedicado a pasar tiempo con su familia o de descanso.
y este se vuelve un lugar donde tienen que trabajar. La posición se define como una relación espacial de diferentes regiones, por ejemplo, la pertenencia a un grupo, y la estructura cognitiva es la posición de las partes de un campo, tal y como lo percibe la persona. Existen otros conceptos relacionados con la psicología vectorial, como la locomoción. Esto es el movimiento de una región a otra, y este movimiento es determinado por la valencia. Esto es el atractivo o rechazo de las diferentes regiones del campo. A causa de esta valencia, positiva o negativa, de diferente intensidad, representa la fuerza ejercida por cada una de ellas. En consecuencia, los cambios en la estructura del campo será la tensión. Describimos una situación conflictiva, representada por la valencia negativa. Por ejemplo, si no te resguardas en tu casa, te contagias de COVID-19. Pero si no sales, no trabajas, y si no trabajas, no comes. Es imposible sobrevivir en esta situación. Las valencias negativas nos darán como resultado abandonar el campo, a menos que exista una barrera que lo impida. El duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos y el miedo están generando o agravando trastornos de salud mental. Muchas personas han aumentado su consumo de alcohol o drogas y sufren crecientes problemas de insomnio y ansiedad. En la encuesta que se realizó a 100 personas, hombres y mujeres con edades de entre 16 y 56 años, se encontró que tan solo 6 personas no presentan síntomas de ansiedad o depresión. En el caso de la ansiedad, el 68% corresponde al nivel de gravedad bajo. Por lo que respecta a la depresión, el 44% de igual manera caen en el nivel de gravedad bajo. Sin embargo, el nivel grave o severo tiene mayor prevalencia en la depresión, con un 17% frente a un 9% de la ansiedad. Las personas que consideran mostrar síntomas de ansiedad mencionan que los aspectos de su vida más afectados son la escuela, con un 31.7%, y la familia, con 29.8%, seguido del trabajo, con el 24%. Además, que la mayoría, con 49.3% de los que trabajan, están trabajando de manera normal, pero por otro lado, el 32% perdió su trabajo por motivo de la pandemia. En el caso de los estudiantes, el 70.4% considera que su desempeño y rendimiento han disminuido. Estos son datos que intentan reflejar la situación que se ha desencadenado debido a la pandemia por COVID-19. Estos individuos tienen experiencias similares debido a la situación actual. Sin embargo, la manera en que impacta en ellos y cómo asimilan estos acontecimientos dependerá de la forma en que cada uno lo maneje, lo cual implica su personalidad o herramientas como la resiliencia, puesto que existen personas que desarrollan mejor su equilibrio emocional soportando mejor los factores de riesgo.